Andas, bienvenida, Eliana. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, el precio lingüístico de la IA, de la inteligencia artificial, eso es lo que nos propones para hoy. Exacto. Y estábamos un poco en la previa, hablando con Alejo y con Jaime, claro, todas las cosas que va teniendo la inteligencia artificial, ¿no? Todos como esos niveles que se van destrabando, que se van subiendo y complejizando muchos ámbitos, facilitando muchos otros, pero también complejizando ciertos aspectos, ¿no? Sí, pero sin duda es una herramienta. Exacto. Es una herramienta que se usa cada vez más, pareciera ser el caso, por cada vez más comunidades, pensando en edades, ¿no? Tanto los chicos, los jóvenes, por supuesto, personas más añosas, todos de algún modo estamos usando la IA, a veces sin saberlo, quizás. Exacto, eso te iba a decir, a veces sin ser conscientes de que uno tiene que meterse en el chat GPT, como quieran decirle, o en Gemini para decir, bueno, me pongo a buscar un recurso con inteligencia artificial. Pero, no sé, estos bots que hay a veces en los chats, incluso de WhatsApp, capaz que una empresa me dice que le escriba tal WhatsApp. Soy una persona de 70 años y escribo por WhatsApp, pero en realidad capaz que no me doy cuenta, no sé, no soy consciente que estoy hablando con un bot creado con IA, ¿no? Lo que es indudable, por lo pronto muchos especialistas académicos, científicos, investigadores están de acuerdo en que esto es la nueva revolución tecnológica. Eso parece ser claro, ¿no? Lo digo yo, ¿no? Lo está diciendo toda una comunidad que está empapada en esto desde hace mucho, mucho tiempo. No solamente desde que salió el chat GPT, la IA no existe desde el 2000, esto fue en el 23, noviembre del 23, sí. Creo que se abrió al público en general, sino que existe desde mucho tiempo antes. Pero acá la idea es, por mi lado, desde la lingüística, contar un poco cómo funciona esta herramienta, cómo funciona esta tecnología. ¿Por qué? Porque del mismo modo que a ninguna maestra de primer año se le ocurre decirle a los niños que no pueden usar la tijera, ¿verdad? Porque de hecho es parte de los objetivos de un niño en primer año de escuela, la destreza motora de cortar con una tijera. Así como no se le ocurre decirles que prohibir la tijera, ninguna maestra de primer año va a dejar de repasar los peligros de la tijera o los recaudos, quizás no lo presenten de ese modo, ¿no? Los cuidados que hay que tener. Yo me acuerdo de tener 5 o 6 años y que me explicaran que la tijera se llevaba con la punta hacia abajo cuando la tenía que llevar a otra aula. No había que correr con la tijera en la mano. Todas esas cuestiones, ¿no? Pero todos usamos la tijera y nadie quiere deshacerse de ese invento, sea quien lo haya desarrollado. Bueno, la idea creo que con la IA tiene que ser un poco así también, ¿no? Y creo que como sociedad tenemos que todos entender cómo funciona para saber sus limitaciones y sus ventajas. Y desde el lado de la lingüística está bueno tener en cuenta que tiene un precio también, ¿no? Tiene un precio que tenemos que ponderar para saber hasta dónde rinde, hasta dónde no rinde. ¿No? Y no enamorarnos de la IA sin olvidar estas cosas. Pero vayamos al grano. ¿Cómo funciona la IA? La IA funciona básicamente con modelos de lenguas grandiosísimos, lo que en inglés se llama Large Language Models, LLMs, como le llaman los ingenieros. Se crea la IA, que por cierto no sabemos realmente cómo funciona, se desarrolla tecnología, pero de un modo quizás un poco desordenado, de que se probaron varios algoritmos, y resulta que pasó esto y que aprende, que de alguna forma no sabemos si aprende, no sabemos si en realidad reproduce, copia, pero el corpus, el conjunto de textos en términos de lenguaje, ¿no? No estoy hablando de lenguajes formales matemáticos, sino de esto de que hablamos con la IA, eso se hace con miles y miles de textos, millones y billones de palabras, que se le da a una máquina para que pueda empezar a producir lenguaje, intercambiar información con insumos que uno le da, ¿no? Exacto, el insumo, lo que le damos para que justamente funcione, como le ponemos la nafta al auto, bueno, ya no le ponemos, algunos no le ponen nafta, pero... O le enchufan. le enchufan. Lo que sea de combustible. Pero lo que sin dudas, estos modelos funcionan con lenguaje. Hay que darles lenguaje para que produzcan lenguaje. ¿Y de dónde sale ese material? Bueno, para empezar necesitamos que esté escrito. Ahí ya estamos dejando de lado miles de lenguas. Sí. Miles y miles y miles de lenguas. Pero yo le propongo a la audiencia pensar en qué lengua están esos textos. Y la audiencia ya sabe la respuesta, por supuesto.
Y se calcula que el 55% de los textos que están en Internet están en inglés. Claro. Por lo tanto, podemos hacer una inferencia. No sabemos, ojo, otra cosa a considerar aquí es que más allá de que uno use Gemini, uno use el ChatGPT, la inteligencia artificial que use, DeepSeek, lo que sea, no tenemos los datos de qué corpus, qué conjunto de textos usó esa empresa para crearla. Eso no nos lo dicen. Podemos inferir que usan datos que están en Internet. Pero no tenés la fuente exacta de dónde tomó los insumos para darte determinada información que vos le pidas. Yo hace poco estaba haciendo traducciones a diferentes lenguas, en investigación con la IA, hacíamos traducciones a francés, alemán, chino mandarín, árabe. Entonces me preguntaba, ¿cuál sería mejor? Entonces hipotetizaba, pero ninguno de mis colegas ingenieros me pudo contestar que aquellas IAs creadas en Asia iban a andar mejor para traducir al mandarín que, por ejemplo, ChatGPT, que pertenece a la empresa OpenAI, que está, bueno, de este otro lado del mundo. Pero no lo sabemos, no podemos saberlo porque las empresas no nos cuentan qué datos utilizaron. Pero podemos inferir que, dado que esto sí lo sabemos, el 55% aproximadamente de los datos que hay en Internet públicos están en inglés, seguramente se basen en inglés. Y acá hago otra pregunta. La lengua que le sigue al inglés, en lo que sí podemos saber que es en Internet, en presencia web, ¿cuál será? Y para suerte nuestra, de algún modo, es el español. Anda ahí el español, junto con el ruso, el francés, bueno, otras lenguas hegemónicas. El japonés no anda mal, pero lo interesante es que tanto segundo, tercer, cuarto, quinto puesto, y sigo sexto, séptimo, ninguno supera el 6%. O sea que tenemos al gigante del inglés y después otras lenguas hegemónicas, muy mínimas, pero que con una representación muy, muy inferior. Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque esto es importante. Eso, ¿qué nos garantiza o por lo menos qué escenario nos da que el español esté ahí, segundo? Que el español esté ahí seguro que nos sirve, porque si fuéramos hablantes de guaraní, por ejemplo, esa representación sería muchísimo, muchísimo menor, por muchos motivos, porque el guaraní es una lengua minorizada, no minoritaria, porque no es que haya pocos hablantes de guaraní en América. No hay poco, no es una lengua que está en peligro de extinción, ni mucho menos, pero hay pocos datos ya de por sí escritos, claro, porque es una lengua oral que se convirtió en escrita hace, en términos históricos, muy poquito, con la llegada de los europeos a América, una lengua que todavía no tiene una presencia online buena como para poder hacer mella. Entonces, si yo quiero hacer una traducción al guaraní o del guaraní, va a atravesar, por más que yo piense en un texto en español, el guaraní o viceversa, seguramente está atravesada por el inglés. Entonces, cuando queremos traducir textos, siempre está el inglés ahí oficiando de intermediador. Y eso tiene consecuencias, hace ruido. ¿Sí? Sí, son cosas que hay que saberlas para poder detectar en cierto sentido, se me ocurre el término de la pureza de lo que vos quieras obtener de eso, ¿no? De la traducción en este caso. Claro, pero a veces idealizamos a la IA y pensamos que la IA... No, me lo va a traducir todo perfecto, tal cual, con fidelidad absoluta, y no es tan así. También, seguramente muchos hayan notado que cuando traducimos al español, que andamos bien para eso, porque como decía, estamos en segundo lugar, la traducción del inglés al español funciona muy bien, pero va a elegir expresiones o estructuras sintácticas de vuelta, hegemónicas o que han sido privilegiadas por sobre otras. No va a haber voceo, no va a vocear la IA, a no ser que tengamos la versión paga y le hayamos dicho que somos voceantes o que preferimos el voceo al tuteo o algo por el estilo, pero si no, siempre va a ser muy normativa. Es decir, los dialectos, las variedades locales quedan, se desarman, ¿no? Y que es lógico, o sea, es entendible que la IA tiene que elegir una norma, tiene que elegir una variedad y va a elegir la más prestigiosa. Pero está bueno saberlo y tomarlo en cuenta
para después sí hacerle los cambios al texto para localizarlo a mi realidad, para adaptarlo. Lo mismo nos pasa cuando le pedimos que escriba una carta. La hace con unas volteretas idiomáticas y sobre todo de cortesía que no son propias, en el caso de nosotros los uruguayos, de nosotros. Y ahí se ve clarísimo el calco del inglés. Utiliza expresiones. Que la escritura formal es muchísimo más formal que nuestra escritura formal, tal cual para ese tipo de cosas, ¿no? O una formalidad que me hace ruido, porque yo puedo reconocer una formalidad, por ejemplo, colombiana, que es más protocolar que la nuestra. No, es algo que a uno le hace ruido cultural de otro tipo, que no pasa por lo lingüístico, pertenece a otro mundo, el mundo anglo, o de darse mucho autobombo, ¿no? Que nosotros los uruguayos somos perfil bajo, y al escribir una carta, por ejemplo, postulando a un trabajo, a una beca, no tendemos a autoelogiarnos. El mundo anglo tiene, en inglés suena acá menos... está mal visto. O sea, claro, son esas cuestiones que un uruguayo nunca diría todo lo fantástico que uno es. En inglés, a mí no me hace tanto ruido eso en inglés, porque de vuelta, lengua, cultura, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque uno quiere recurrir a la IA para estas cuestiones que tan específicas culturalmente que termina haciendo algo ridículo, o a veces no queremos que se den cuenta que usamos la IA, otro tema, y queda evidente el uso de la IA porque uno ve que permea esa personalidad, esa forma de ver el mundo que tiene la IA hoy. Y es una pena porque es una forma de ver el mundo. Porque, como dije recién, lengua y cultura nos va a dar la visión en base a los datos, a los textos con que se la alimentó, ¿sí? Yo los invito, los que están cerca de una computadora, a preguntarle a la IA, siguiendo lo que estaban hoy charlando más temprano, cuál es una cena típica de Nochebuena y cuál es el almuerzo típico de Navidad. Sin decirle de dónde. Exactamente, sin decirle de dónde. Simplemente, o que les diseñe un recetario para Navidad y vamos a encontrar el pavo, seguramente. Vamos a encontrar el pavo. Yo todavía no me cruzo con ningún uruguayo asadito que coma pavo. No, que te sugiera la IA. Bueno, ¿no? Usted puede hacer un asado. Porque dentro de todas las cosas que discutieron hoy más temprano, nadie propuso pavo. Ni nadie le va a sugerir a Jaime Zapallitos tampoco. Eso no, estoy con Jaime igual con lo de Zapallitos. Otra más, mirá vos, qué cosa, los detractores de Zapallitos. Y también me puse a pensar, ¿no? Que lo que decía Jaime de la pasta el 25, sí. Yo tengo recuerdos de pasta el 25 también. Mirá cómo alejo y yo no. Capaz que es del interior, porque mis navidades pasaron muchas veces en el interior en mi infancia y quizás es algo de Montevideo no, y en otras zonas de Uruguay sí. Puede ser, bueno, pero estas cuestiones culturales tan identitarias, tan distintas, esto es lo es un claro ejemplo. Esto es lo que la IA termina de algún modo perdiendo en cierta forma. La marca identitaria de lugares o de lo que sea muy específico no lo tiene. Pero cómo me quedo pensando en eso, ¿no? Cómo son las herramientas, Iván, cómo las uses. Porque si vos a la IA le cargas los datos que querés cargarle y le das el contexto, el marco específico de, no sé, soy estudiante de tal carrera, estoy en tal año preparando tal cuestión y necesito saber específicamente algo muy puntual, ahí vos vas orientando la respuesta. Pero claro, cuando tirás al barrer una pregunta que puede ser muy abierta, claro, las generalidades que te puede responder van a perder. Porque además está programado para responder. Nunca no te responde. Sí, obviamente nunca va a tener un no lo sé. No lo sé. Nunca hasta ahora yo he recibido eso depende de varios factores, habría que pensarlo por este lado. No, y eso todavía no lo hace. Y esa cuota de sentido común, esa cuota de cuidado, esa cuota de la subjetividad está ahí, aunque no nos guste, no está presente, ¿sí? Todavía no está. Y bueno, es lo que tenemos que tener en cuenta cuando usamos una inteligencia, una de las tantas inteligencias artificiales. Sí, viste que se habla mucho del uso de la inteligencia artificial, este tipo de chats y demás para consultas psicológicas, es como para romper alguna barrera.
Y la otra vez escuchaba a un psicólogo que decía que uno de los riesgos es justamente ese, que nunca te dice que algo no lo sabe o que no tiene una respuesta. Siempre te va a sugerir alguna respuesta porque tiene que responderte algo. Y que a veces no es producto de, obviamente, ni que hablar de tener una persona de carne y hueso que estemos analizando este tipo de cosas, ¿no? Pero en esa limitante de que siempre algo te va a responder y no siempre lo que te vaya a responder es así, lógicamente, es el enorme riesgo que tiene. Pensemos nada más que expertos en y un área... Perdón, y vos también lo puedes ir guiando para que te responda lo que vos querés que te responda. Porque tienes como esa orden de ser complaciente. Claro. Pero pensemos en expertos en un área pequeñísima, como por supuesto que hay millones, y hay disonancia y no hay consenso entre expertos. O sea, no hay respuestas. Claro, total. Todavía no estamos en condiciones. Tenemos, por supuesto, sí respuestas para muchas cosas, pero sobre la mayoría de los temas del mundo, incluso aquellos que dedican una vida a estudiar ese tema, encuentran otro experto que no está de acuerdo. Y también está el fenómeno de lo que se llama el AI bait, que sería el anzuelo de la IA, que es esto que siempre me hace otra pregunta. Yo le pedí que me escriba la carta para el profesor para explicarle que no puedo entregar el trabajo en tiempo y forma, que si me puede dar una semana más. Algo clarito, ¿sí? Con un buen prompteo, esto que decías, de ser claro. Eso es todo un tema ahora, el prompting, ¿no? De ser claro, quiero un mail formal, pero no demasiado formal, porque tengo un buen vínculo cercano con el docente, explicando esto. Bárbaro, me escribió el mail, bárbaro. Siempre me va a decir, ¿querés que lo haga más acorde a... ¿Querés que lo haga más extenso? ¿Te parece que le agregue la posibilidad? Siempre me repregunta, ¿no? ¿Por qué hace eso? Claro, es súper servicial. Todos chochos, porque sentimos que tenemos un asistente personal, un secretario, ¿no? Alguien que está dispuesto a darnos una mano 24/7. Pero en realidad hay un porqué detrás de esto, que es que estas empresas ganan cuanto más tiempo nos tienen frente a la pantallita. Con la interacción. Claro. Te va a preguntar hasta si querés que el punto final esté puesto ahí. Nunca va a terminar, nunca va a terminar. O sea, es como incluso cuando uno se despide y dice, bueno, muchas gracias, chao. Gracias, que tengas un buen día. Cualquier cosa, siempre deja la puerta abierta a que continúe el diálogo. ¿Por qué? Para crear la necesidad de que uno en algún momento termine pagando, ¿no? O porque se te termina el tiempo de uso, aunque estés en chau, que tengas ¿no? Que yo juego a veces esto de que nunca se termine el adiós y siempre hay otra oferta. Pero son todas cuestiones a tomar en cuenta. Sobre todo la ausencia de visiones del mundo directamente, porque para empezar las miles y miles de lenguas que no tienen un código escrito, que no tienen un sistema ortográfico. No es que no la usen, directamente no tienen, porque hay otra cantidad de lenguas, sobre todo americanas, que gracias a misioneros desde que empezaron a llegar los misioneros a América hace 5 siglos, pero incluso hasta hoy hay misioneros que, por ejemplo, hoy en día, que tienen la misión de traducir la Biblia a la mayor cantidad de lenguas posibles. Entonces, esos misioneros crean códigos gráficos para lenguas que hasta hoy no la tienen. Claro. Pero esas lenguas, o sea, esos hablantes no necesariamente van a utilizar ese sistema gráfico, ¿verdad? Pero incluso si contamos a esas lenguas que tienen sistema gráfico pero no lo usan, la mitad de las lenguas del que salen en el mundo, unas 3.500 lenguas, no tienen... No toman insumos de ahí. Nadie usa, no tienen la escritura, no está presente en Internet, seguro. Seguro que no. Entonces estamos dejando de lado muchas visiones del mundo. ¿Sí? Las preguntas que le hacemos va a estar sesgada, siempre. Tenemos que tomarlo, si se quiere, lo más parecido a preguntarle a cualquier cristiano, ¿no? Le pregunté a mi tía, le pregunté al vecino, porque es una pero no tenemos, me parece a mí todavía claro, que porque es tan inteligente, sabe todo, que tendemos a tomarlo como una verdad absoluta. Y esto es lo que hay que enseñarle a los chicos, en realidad. Pero vos me dirás, pero en realidad cambia tanto. Bueno, sí, porque aparte van que actualizaciones que surgen, que nuevas herramientas, o dentro de la herramienta se actualiza una cosa, surge otra. Es la sensación de que vas siempre corriendo de atrás, como que te vas adaptando a los cambios que surgen. Y es muy difícil eso. Claro, creo que la única constante acá va a ser... el cambio. Sí, el cambio, sin duda. Y adaptarse y estar mirando
cómo funciona, ¿sí? El detrás de escenas. Creo que mirar el detrás de escenas... Sí, entender, ¿no? Cómo es que nos arroja todos esos datos. También, como entender los algoritmos. Sí, también, en cierta forma, ¿no? El reconocimiento facial es otro. La IA en cuanto a reconocimiento facial, parece que personas con tez más oscura no funciona tan bien con personas con tez blanca. Del mismo modo que si yo hablo una variedad, se me ocurre a mí, de mandarín, de una zona súper rural, el reconocimiento de voz tampoco va a funcionar tan bien. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, todas estas cuestiones son las que uno tiene que tener presentes cuando usa esta tecnología que bueno, llegó para quedarse, y la discusión está, que es interesantísima, una discusión interesantísima, por cierto, está hasta dónde la dejamos avanzar y hasta dónde se regulariza. Sí. Que en Europa está bastante más regularizada que acá, sin dudas, pero que incluso más regularizada que en Estados Unidos. Pero está todo este debate de si yo regularizo la IA para mi pueblo, estoy permitiendo que otros la usen quizás para fines malvados. Y bueno, es una discusión filosófica que es interesantísima, es un viaje de ida el que se mete con esto. Sí, no, y para ustedes, me imagino, para los lingüistas también, ¿no? Es como me pregunto, ustedes que son tan seguidores, ¿no? Y tan fieles a lo que tiene que ser, a conservar eso, también la tradición, el valor de la palabra, el valor de lo que quiere decir cada término, el buen uso. Este tipo de herramientas también son, no sé si una ruptura con eso, pero lo va desafiando todo el tiempo. Sí, por un lado yo lo veo como una oportunidad para abrir avenidas de comunicación, incorporar nuevas lenguas, la traducción económica que cualquiera puede hacer, que antes, si no le pagabas a alguien muchísimo dinero, no podías traducir un texto, por lo tanto no podías acceder. Si bien tiene todo eso que es buenísimo, cuando uno se da cuenta de lo sobrerepresentado que está, en particular, una lengua y una parte del mundo, a mí me da un poco de franquismo en ese lado, ¿no? Me hace pensar también en cómo se impone una lengua, una cultura, una forma de ver el mundo, y cómo de algún modo eso empieza a colonizar al resto de las culturas y se puede, quizás, ojalá me equivoque, perder idiosincrasia local. Es como que el mundo, la globalización, esto le vino perfecto a la globalización, porque ¿no? Es como que nos conecta para bien y para mal. Claro, y aparte no es tan explícito todo eso previo que hay, eso que comentábamos de dónde se toman los insumos del material, de dónde, por decirlo de alguna manera, los creadores, la empresa toma todo el backup que tiene, más allá de los prompts que uno le pueda poner. Entonces, claro, eso vas a buscar la información y si no sabes, absorbes lo que te dice, incorporás lo que te dice con la mirada de lo que te dice y vas dejando por el camino sin saber otras opciones que te podían haber enriquecido una discusión. Por supuesto, tampoco todo el mundo es consciente de que estas empresas usan como insumo nuestro propio diálogo con la IA. Entonces, cada vez que yo estoy haciendo una pregunta, cada vez que yo le estoy preguntando, quizás en modo psicólogo, como decías hoy, ellos están aprovechándose de todos esos datos. Hay 20.000 personas que desde Montevideo, Uruguay, hacen consultas por suicidio, hablando de las cifras terroríficas que tenemos, ¿no? Bueno, son datos que ellos se quedan, que quizás ni siquiera nuestro propio gobierno tiene una forma de saber efectivamente. Me imagino que no lo tiene, de cuántas personas en Uruguay están preocupadas por esto. Bueno, estas empresas tienen todos esos datos, sabe el IP, de dónde se hizo la consulta, de qué ciudad, temas específicos, todo lo que de lo que ocurra. sea, ¿sí? Y bueno, la forma de hablar de nosotros también, o sea, de cómo escribimos los uruguayos, de si voceamos, si no voceamos, cosas que a mí me interesan. Sí. Pero bueno, son datos que todos aceptamos los términos y condiciones cuando hay un chiche nuevo como este. Nos creamos el usuario, nadie lee los términos y condiciones, pero dentro de los términos y condiciones está esto. A ver si te contesta con un che, escúchame. Es que sí, lo he probado, ¿vale? Le he pedido que hable... Otra vez hablábamos del che, del vos. Sí, le he pedido que hable en español replatense conmigo, ¿no? Cuando en la versión de la oralidad, ¿no? Y hablaba como argentino, hablaba como porteño. Mirá. Entonces yo me peleaba y le decía, no, estás hablando como porteño, yo quiero que hables como uruguayo.
pero volví a caer, claro, porque claramente tenía más datos de la prosodia, del léxico porteño que del uruguayo. Entonces decía, bueno, che, me hacía la tonada, usaba el che, y después yo creo que le pedí que usara el vos, pero no sabía usarlo. Eso fue hace 8 meses. Quizás ahora... Capaz que ahora sí. Incorporo datos. O te sugiere otro, andás a ver, qué bárbaro. Y después a veces todavía hay errores en términos sintácticos, utiliza una sintaxis propia del español peninsular, con alguna palabra regional. Está aprendiendo como un niño aprende. ¿Sí? Se está nutriendo de todos los datos que les estamos dando gratuitamente a estas empresas. Y bueno, no sabemos para dónde va. Va juntando todo eso. Tal cual hay un oyente, Jorge, que menciona eso, pero la IA te va haciendo un historial, como una biblioteca, sabe de dónde escribís y quién sos, tu historia, claro, y le vas cargando, eso decíamos, pero tiene una base que ya está... Tiene una base que es la misma de todas, exacto. Y después, más allá de lo que uno le vaya especificando después. Sí, y la versión... O si vos le vas sumando documentos para que analice o te tome extractos de ahí. Pero te va conociendo, sin duda. Claro. Si tenés la versión paga, tenés más memoria. Entonces va a recordar más datos. Uno le puede decir, cada vez que incluyas una referencia a la literatura académica, siempre quiero que la incluyas y que esté en tal o cual estilo. Sí, las normas APA. O MLA o lo que sea. Citámelo de tal manera. Y se acuerda y te dice, sí, Iliana, me acuerdo que como a ti te gusta, y lo va a recordar, ¿no? Y uno como que se va creando ese asistente personal que uno queda encantado, ¿no? Porque realmente es un trabajo fabuloso que si uno fuera a pagarlo, bueno, directamente capaz que no lo puede pagar. El tiempo que te lleva a hacer eso, citar como hay que citar con las normas. Sí, y demás. Aunque pudiera contratar a alguien para que lo hiciera, le llevaría muchísimo más tiempo. Entonces sí, me va conociendo, pero en realidad el modelo en sí mismo se basa en una cantidad de texto impresionante que, insisto, no sabemos bien cuánto texto es, qué tipo de texto es, pero hipotetizamos, y creo que es bastante evidente por cuando uno interactúa cuando ha interactuado un par de años, como es el caso de la mayoría de nosotros, se da cuenta de que el inglés atraviesa todo y esa visión del mundo y los estilos propios del norte están más que claros. Predominando. Iliana, contale a los oyentes dónde te pueden seguir. Bueno, ando por Instagram, me encuentran con Y al principio, con Iliana Virginia Rodríguez. Ahí va, perfecto. Te agradezco muchísimo. Por favor, a ustedes. Nos vemos después. Chau, chau. Chau, chau.